Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 16 de junio, le tenemos las noticias. Tras considerar evidente que se interpretó un narcocorrido en el Pleno Legislativo, el gobernador Alfredo Ramírez afirmó que habrá que deslindar responsabilidades y sancionar al Congreso de Michoacán, aunque señaló que se violó un decreto administrativo y no se refirió al Código Penal. El senador Raúl Morón Orozco se pronunció en contra del veto que estableció el presidente del Congreso, Baltasar Gaona, para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, no pueda ingresar al Palacio Legislativo. Un total de 8 policías municipales de Cueneo, incluido el director, fueron detenidos y están sujetos a investigación de la Fiscalía General del Estado, ya que se localizaron indicios de narcóticos en sus vehículos. Siguen hospitalizados 4 de los 5 elementos de la Guardia Civil que resultaron heridos durante la emboscada de la que fueron víctimas en la zona de Nahuatl la semana pasada, con saldo de otros 5 policías fallecidos. Como parte del proceso de regularización administrativa, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, encabezó la entrega de 3,376 documentos de reubicación de pago a trabajadores del sector en Michoacán. Molina Aguilar informó además que durante 2025 y 2026 tiene registrados al menos 2 casos de abuso sexual de los que se acusa a docentes. Integrantes del movimiento en defensa de la Junta Local del Agua de Santa María presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ayuntamiento y la Policía de Morelia por el desalojo de quienes mantenían la toma en la planta potabilizadora. Vecinos de la colonia Balcones de Morelia denunciaron que particulares vinculados a un gimnasio pretenden abrir un acceso vehicular por una privada pese a que existe una suspensión dictada por un juez federal. El delegado de la Comisión Nacional del Agua, Luis Roberto Arias Reyes, informó que a una semana del inicio de la temporada de lluvias, la presa de La Villita ya se encuentra al 95% de su capacidad y la de Tepuxtepec al 83%. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes 16 de junio. Un gusto saludarles, soy su servidor Carlos Monge, le invito a que se quede con nosotros, le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen a través de Radio Tele, en el canal número 8 de su telecable, en este caso, en punto de las 8 de la mañana en esta retransmisión que tenemos. Y esta mañana la estamos arrancando a 15 grados, una mañana apenas fresca, agradable. Hasta el momento nos dice el meteorológico además que va a ser una mañana nublada y en la tarde no solo nublada sino con probabilidad de lluvia para que usted lo tome en cuenta. Se presume, según el pronóstico meteorológico, que empezará a llover temprano por ahí de la 1 a 2 de la tarde para que usted lo tome en cuenta. Así nos pinta este martes 16 de junio. Vámonos con las noticias. Mire, tras considerar evidente que se interpretó un narcocorrido en el Pleno Legislativo, el gobernador Alfredo Ramírez afirmó que habrá que deslindar responsabilidades y sancionar al Congreso de Michoacán, aunque afirmó que se violó un decreto administrativo. Ayer Alfredo Ramírez se le olvidó
que esto está tipificado como delito en el Código Penal y habla de una sanción administrativa cuando, con la reforma que se aprobó en el Congreso de Michoacán al Código Penal, pues también implica años de cárcel de 3 a 6 meses a quienes cometan estas situaciones. Y otra situación que sorprende es que el gobernador refiere que quien va a llevar a cabo esta investigación es la Secretaría de Gobierno y no las instancias correspondientes. Tendría que ser en todo caso la Fiscalía, pero bueno, así están las cosas con el gobernador Alfredo Ramírez, que ya pinta que vendrán algunas maromas y que no van a generar una sanción mayor al Congreso del Estado, algún llamado de atención, algún coscorrón, y todo indica que ahí va a quedar, porque si hubiera una sanción económica, bueno, pues eso para la clase política gobernante, la verdad es que es lo de menos. Aquí los detalles. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció como evidente que se interpretó un narcocorrido en la mesa directiva del Congreso de Michoacán y afirmó que hubo una violación al decreto administrativo luego de que la banda Carnavalito interpretó el tema Se les peló Baltasar, que hace alusión a Baltasar Díaz Vega, primer socio de Ismael El Mayo Zambada, como parte de la celebración del Día del Padre el pasado 10 de junio. Pese a que ha cesado a funcionarios del sector educativo, sancionado ayuntamientos y cancelado conciertos de grupos que interpretan apología del delito, previa a que se presenten, el mandatario no anunció este lunes el castigo a la que se harán acreedores quienes cometieron ese ilícito en el Pleno Legislativo. No obstante, anticipó que habrá que sancionar, amonestar o multar al Congreso del Estado, ya que no puede haber excepciones. Aún así, se tiene que hacer la investigación y bueno, pues seguramente en su momento amonestar, sancionar, multar al Congreso del Estado por esta situación. Lo hemos hecho con municipios, lo hacemos con particulares y bueno, pues nadie está exento de este tema. Yo veo buena disposición del presidente del Congreso y esperemos que esta semana ya se resuelva el tema y en definitiva. Señaló que la Secretaría de Gobierno tomó cartas en el asunto e inició una investigación, por lo que se le dará vista al Congreso del Estado para notificarlo de que se inició un proceso administrativo, aunque la apología del delito es una conducta que está tipificada como delito en los artículos 24 y 63 quinquies del Código Penal del Estado. O sea, se le informará que se inició el proceso administrativo de este tema, que evidentemente ocurrió, lo tenemos confirmado. Lo que tenemos que hacer también es deslindar responsabilidades en esta investigación y hoy será notificado el Congreso del Estado por la violación al decreto administrativo y le corresponde a la SEGOP, a la Secretaría de Gobierno, actuar. Ya se está en esos pasos. Luego de que el Congreso de Michoacán aprobó la reforma al Código Penal del Estado para tipificar la apología del delito y sancionarlo con hasta 6 meses de prisión y multa, el gobierno estatal tomó diversas medidas contra grupos musicales y ayuntamientos, entre las más destacadas las siguientes. El 21 de julio del 2025, Ramírez Bedoya anunció la cancelación del concierto de los hermanos Jiménez, que se había considerado como parte de las actividades de las tradicionales carreras de caballo que se realizan en Taretán en honor a su santo patrón Santiago Apóstol, por considerar que esta agrupación hace apología del delito. El 3 de septiembre de ese año, de manera personal, llamó a la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, y canceló la presentación de los hermanos Jiménez, que estaba previsto para el festejo del 15 de septiembre. El 28 de octubre del año pasado, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, aplicó sanciones tanto al Ayuntamiento de Apatzingán como a la agrupación Los Originales de San Juan por incurrir en actos de apología del delito durante un evento público realizado en dicho municipio. El 27 de marzo del 2026, Ramírez Bedoya anunció el cese fulminante del director y el maestro que organizaron el evento, en el que estudiantes del Colegio de Bachilleres de Contepec presentaron una coreografía vestidos con ropa táctica, armas de utilería y el rostro cubierto, en el que además se exhibieron fotografías de los presidentes municipales asesinados en los últimos años. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García.
Bueno, pues ahí el recuento de lo que ha sucedido con este tema, que ha sido flojo. La verdad es que no hay un gran ímpetu. Empezó intenso Alfredo Ramírez con ese asunto, a grado tal, como ya nos recordaba Vero, de suspender actividades, de suspender que un grupo que traía en su repertorio algunos narcocorridos, como los hermanos Jiménez, se presentaran. Les prohibieron hasta presentarse, presumiendo que cantaban narcocorridos. Ni siquiera les dieron chance de comprometer que no lo harían y presentarse. Luego el propio gobierno de Alfredo Ramírez trajo, por ejemplo, a artistas como Karim León, que también han cantado narcocorridos, y a él le dieron diferente trato. Él dijeron, a ti sí te damos chance, compromete que no cantas un narcocorrido y no hay problema. Y con eso se la sacaron para sus jalo que suele hacer el gobierno de Michoacán, pero no aplican la ley de igual manera para todos. Eso ya lo sabemos, pero aquí vale la pena que usted lo recuerde con esto que nos acaba de recordar Vero García. Y le decía yo que el gobernador se refiere solo al tema del decreto administrativo que en su momento pues él generó, pero después se reformó el Código Penal. Y el Código Penal establece lo siguiente en el artículo 24 referente a autores o partícipes del delito, y señala lo siguiente: son autores o partícipes del delito los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentive la criminalidad. Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Y luego refiere provocación y apología del delito. Al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas o haga apología de estos, se le impondrán de 3 a 6 meses de prisión y multa de 80 a 150 unidades de medida y actualización si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se le impondrá la pena que corresponda para su participación en el delito cometido. Se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos. Fíjese todo lo que abarca esta posibilidad de encontrarte culpable. En el artículo 163 señala también: quedan exceptuados de lo establecido en el artículo anterior y en la fracción 9 del artículo 24 quienes informen en cualquier medio de comunicación en ejercicio legítimo de su profesión u oficio periodísticos, atendiendo el derecho a la información. Esto es lo que señala el Código Penal, que pues tendría que investigarse a plenitud lo que pasó en el Congreso de Michoacán. Ya Baltasar Gaona, el diputado en este momento presidente de la mesa directiva, se manifestó como único responsable de lo que allí sucedió por llevar a esta banda Carnavalito a cantar y luego permitir que subieran al pleno legislativo y desde el pleno legislativo cantaran el narcocorrido. Se les peló Baltasar, con el que evidentemente se violentan estos artículos que están en el Código Penal de Michoacán. Así es que pues vamos a ver qué sucede con todo esto, porque pareciera que el gobernador ya le está dando salida más simplona al asunto, se lo encarga a la Secretaría de Gobierno. Tendría que verlo esto incluso la propia Fiscalía, tendría que haber en todo caso desde el gobierno del estado una denuncia por esta situación que se ha registrado en el Congreso de Michoacán, pero decíamos ayer, no perdamos de vista, Baltasar Gaona está convertido en el gran aliado de Alfredo Ramírez en las últimas batallas que ha dado Alfredo Ramírez contra Yarabí Ávila en el caso de la Universidad Michoacana, donde Alfredo además respaldó a los sindicalizados, a Eduardo Tena Flores, y buscó varias maneras de hacerlo patente, de dejarlo claro, y uno de sus apoyos fue Baltasar Gaona. Lo hizo también para ir en contra del sombrero de Grecia Quirós, para él no meterse, pero evidentemente se mete Baltasar Gaona, y Baltasar Gaona, además de
todas estas actividades, se convirtió también en matraquero, igual que Alfredo Ramírez, de Gladys Butanda. Son ejemplos de la cercanía evidente, y que así reconoce varios de la clase política, de Baltasar Gaona con Alfredo Ramírez. Algunos se manifestaron inconformes porque se sumó a la matraca de Alfredo Ramírez en eventos donde no debió manifestarse como tal Baltasar Gaona, porque iba en la representación de todo el Congreso de Michoacán. En fin, son los antecedentes que advierten de que podrían venirse algunas maromas para evitar las sanciones correspondientes. Ya veremos y le seguiremos teniendo al tanto. Ayer también el senador Raúl Morón Orozco fue cuestionado sobre la polémica por la interpretación de narcocorridos en Michoacán, y consideró que si el Poder Legislativo aprobó una ley para evitar expresiones que implican apología de la violencia, pues primero que nada debería respetarse. La verdad no sé, yo sé que legislaron para que no haya una apología de la violencia, que no haya este tipo de canciones, de narrativas en las canciones que reivindiquen la violencia. Lo hicieron en el Congreso. Me parece a mí contraproducente que si ellos legislaron al respecto, pueda presentarse alguien ahí y hacer un narcocorrido, cantar un corrido ahí. Particularmente a mí no me satisface mucho eso, porque es cultura popular, la música, y hace muchos años que esto se viene haciendo, pero bueno, finalmente esta escalada de violencia hace que compañeras y compañeros piensen que con eso podemos frenar la violencia. Quizás ayude mucho, pero si ya aprobaron una ley, ya hay particularmente necesidad de respetar esa ley. Ayer también Morón Orozco se pronunció en contra del veto que estableció el presidente del Congreso, Baltasar Gaona García, para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, no pueda ingresar a Palacio Legislativo. El senador de la República, Raúl Morón Orozco, se pronunció en contra de cualquier veto para impedir el ingreso de personas al Congreso de Michoacán, al señalar que el recinto legislativo es un espacio público. Al ser cuestionado sobre el presunto veto a Grecia Quirós para acceder al Congreso local, Morón sostuvo que no debería limitarse el ingreso a ninguna persona siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el acceso. El Congreso es la Casa del Pueblo de Michoacán. No tendría por qué haber vetos para nadie. Yo fui presidente de la Junta de Coordinación Política un tiempo y muchos me plantearon en ese momento, algunos, no todos, que pusiéramos ahí un control muy estricto que ahora existe para que pudieran ingresar al Congreso de manera un poco más, con mayor certeza, con mayor seguridad. Dije, no, aquí puede entrar quien sea, pues es la casa de todos. El senador recordó que cuando fue presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, se le planteó la posibilidad de establecer controles más estrictos de ingreso, pero dijo que en ese momento no estuvo de acuerdo, porque sostuvo el Congreso debería mantenerse abierto. Entonces, por eso te contesto, yo creo que todos los que queramos al Congreso y ahora cumplamos con los que dice ahí, no sé qué diga ahí, los que estén en la puerta, pues podemos ingresar sin ningún problema. Yo creo que no podemos vetar a nadie para que esté en ningún espacio público, porque es público. Y sobre el tema del narcocorrido, yo lo he conocido de lejos, ¿no? Afirmó que se mantiene tranquilo tras su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado, al señalar que no tiene responsabilidad en los hechos por los que fue citado. El legislador morenista dijo que recibió un citatorio vía WhatsApp y aseguró que él no convocó a simpatizantes para acompañarlo durante su comparecencia. También refirió que de los videos relacionados con el caso por el que fue llamado, su mención fue lejana, por lo que cuestionó que las investigaciones hayan focalizado en 3 personas. El senador también advirtió que las acusaciones falsas pueden tener consecuencias legales. Entonces, ¿por qué no están ahí en la denuncia? Porque el decir que se explore la línea política es correcto, pero el ya focalizar a 3 ciudadanos esa línea política ya es perversidad, sobre todo cuando no hay elementos sustantivos. Y cuando se acusa en falso, también tiene repercusiones en el Código Penal del Estado de Michoacán y en el Código Federal
penal del país. Tiene repercusiones, es sancionado. No puede uno acusar a alguien impunemente sin pruebas, sin elementos. Pero eso lo vamos a ver luego. Luego, ahorita hay que despejar todo esto de más cosas. Y ya cuando pase todo, después del 2007, vamos a ver por qué atentaron contra muchas cosas, contra mucha gente. Sobre su seguridad personal, Morón descartó contar con escoltas o protocolos especiales en sus recorridos por Michoacán. Dijo que ha visitado Uruapan de manera constante y que no ha tenido dificultades en ese ni en otros municipios. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y vámonos ahora con lo que sucede en el ámbito de la seguridad, que también pues siguen las complicaciones, y el reporte completo lo tienen los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar en la Sierra Costa Michoacana, y es que mientras realizaban labores de combate a células criminales, elementos del ejército fueron atacados por delincuentes con saldo de 3 soldados lesionados, uno de ellos de gravedad. El personal castrense se encontraba de recorrido cerca de la población del Aguacate, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego y artefactos explosivos improvisados. Los uniformados repelieron el ataque, sin embargo, 3 de los soldados resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados en una aeronave al Hospital Militar de Apatzingán. Entre los heridos están el sargento Anselmo M., quien presenta lesiones en una pierna, brazo y pecho, así como el sargento Ernesto S., con una herida en pierna y contusión en cráneo, y el cabo Kevin Matías H., lesionado por esquirlas. Al sitio se trasladaron en apoyo a agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, sin que hasta el momento se tenga confirmación de criminales abatidos o detenidos. Cabe señalar que apenas el pasado fin de semana, en esa misma región, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó y desmanteló 4 narcocampamentos. Además, aseguró armamento, 62 explosivos improvisados, una camioneta con blindaje hechizo y diverso equipo táctico. En otra información, pero en Tinguindín, un grupo de sujetos que portaba armas de grueso calibre rafagueó una caseta de la Policía Municipal y una patrulla, dejando como saldo un oficial lesionado por esquirlas y daños materiales. El ataque se registró en un puesto de vigilancia ubicado sobre la carretera Jacón a Los Reyes, cerca de la Escuela Secundaria Francisco J. Mújica. Los delincuentes, que viajaban en al menos 2 vehículos, se detuvieron frente a la caseta y abrieron fuego para enseguida darse a la fuga, mientras que los policías trataron de repeler el fuego enemigo. Luego de la refriega, uno de los patrulleros quedó herido por esquirlas, siendo auxiliado por sus compañeros sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Una patrulla que estaba estacionada resultó con impactos de grueso calibre, así como la propia base policial. Es de señalar que con este hecho suman al menos 7 agresiones armadas contra la Policía Municipal de Tinguindín durante los últimos meses. Finalmente, también informarles que en Uruapan, un joven músico fue asesinado a balazos a las afueras de una cervecería ubicada en la avenida Latinoamericana de la colonia Los Ángeles. En estos hechos, otros 2 masculinos resultaron heridos. El ahora occiso fue identificado como José Luis H., conocido también en el gremio musical como Poche, quien fue baleado por desconocidos al salir de dicho establecimiento, ubicado entre las calles Simón Bolívar y Cuba. En un primer momento, el atentado fue reportado al número de emergencias. Al lugar acudieron paramédicos, mismos que confirmaron el deceso de José Luis, además de que auxiliaron a un lesionado y lo trasladaron hasta un hospital. Otra de las víctimas fue llevada a un osocomio, a bordo de un vehículo particular. Hasta el momento, el móvil del ataque es ignorado. Estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente martes. Quedamos al pendiente. Excelente día para todos. Y bueno, en este mismo sentido de la información en el ámbito de la seguridad, un total de 8 elementos de seguridad pública del municipio de Cueneo, incluido el director, fueron detenidos y están sujetos a investigación de la Fiscalía del Estado luego de que en el vehículo en el que se trasladaban fueron encontrados diversos indicios con características de narcóticos, así como armamento. El gobernador Alfredo Ramírez confirmó la detención de los policías municipales y la indagatoria judicial, al advertir que se llegará al fondo de la investigación. A través de un comunicado, la Fiscalía Estatal informó también que el pasado 12 de junio, como resultado de acciones operativas desplegadas de manera coordinada entre la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, fueron aseguradas 8 personas en el municipio de Cueneo por su posible relación en hechos constitutivos de delito. Bueno, pues son estos 8 elementos de seguridad pública.
Hay toda una investigación a al director y varios elementos de seguridad pública del municipio de Cuoneo. Se está yendo al fondo de esta situación. Y sigue en terapia intensiva uno de los 5 elementos de la Guardia Civil de Michoacán que resultaron heridos durante la emboscada que se registró el pasado miércoles 10 de junio en la región de Nahuatzen, donde otros 5 policías fueron asesinados por integrantes de un grupo delictivo que transitaban en 10 camionetas con armas de alto poder. El gobernador Alfredo Ramírez señaló que 3 de los elementos están fuera de peligro, pero siguen hospitalizados, mientras que el 5º ya fue dado de alta. Aseguró que se apoyará con los gastos funerarios y se entregará el seguro de vida a quienes lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, mientras el resto se les pagarán los gastos de atención médica. Hay apoyo. Habrá seguro de vida, también se apoya con los gastos funerarios, el seguro de vida también, y con las personas, los elementos que están heridos, están siendo atendidos oportunamente. Un policía ya fue dado de alta, hay 4 más en el hospital, 3 fuera de peligro, un compañero de la Guardia Civil sigue en terapia intensiva. Se reforzó el armamento con un convenio con Sedena, donde 1,000 rifles de asalto de alto poder fueron entregados a la Guardia Civil. Hay una investigación muy a fondo. Esto tiene que dar con los responsables. El propio secretario Omar García Harfuch se comunicó conmigo el día de este lamentable atentado y estamos colaborando. Déjeme informarle también que anoche se conoció que ya el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó licencia al cargo para, o mejor dicho, a partir del 22 de junio, como todo mundo lo sabe, está en la expectativa de participar en la contienda interna de Morena para tratar de ser el candidato al gobierno de Michoacán. Lo van a nombrar ahora como defensor de la soberanía y la cuarta transformación, ya lo sabe usted, estos inventos que tienen hoy los partidos políticos para violentar la ley sin consecuencias. Bueno, pues en esta lógica, Torres Piña es uno de los que ha levantado la mano, encabeza las encuestas con Raúl Morón Orozco, y después están ahí también las varias mujeres que han levantado la mano, muy lejanas en las encuestas, pero que también están en la competencia, en la esperanza de que Morena decida que sea una mujer y que por la decisión de que sea género femenino la que encabece en Michoacán, pues dejen fuera a Raúl Morón y a Carlos Torres Piña. Pero mientras se toma esa decisión, bueno, pues el fiscal Carlos Torres Piña ha pedido licencia. A 11 meses de su nombramiento como fiscal general de Michoacán, que fue el 27 de julio del 2025, poco menos todavía de 11 meses, Carlos Torres ha solicitado al Congreso del Estado licencia al cargo por un periodo de 30 días hábiles a partir del próximo 22 de junio para participar del proceso interno que realizará Morena para definir a su candidato a la gubernatura. Aunque en el documento no se estipula ninguna razón en específico, la fecha fue estipulada por el Consejo Nacional Morenista a fin de determinar a su coordinador en defensa de la transformación, que eventualmente se convertirá, como ya le decía, en el candidato a la gubernatura. La petición se hizo llegar por escrito el 15 de junio, ayer, a la presidencia de la mesa directiva en los siguientes términos. Dice textual el documento: me permito someter a la consideración de este honorable Congreso la presente solicitud de licencia temporal para separarme del cargo de fiscal general del Estado por un periodo de 30 días naturales con efectos a partir del 22 de junio de la presente anualidad. Durante el periodo solicitado, la institución continuará desarrollando con plena normalidad sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando la atención a víctimas, la investigación de los delitos, la persecución penal y la coordinación interinstitucional necesaria para preservar el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las y los michoacanos. El escrito
se turnó a la Comisión de Justicia, que consideró procedente la solicitud al considerar que, de acuerdo a la norma vigente, es suficiente que se haga la petición al Congreso y que sea por un lapso menor la licencia a los 90 días. En consecuencia, aprobó el dictamen correspondiente, que ahora deberá remitirse al Pleno Legislativo, que tendrá la última palabra del tema, de acuerdo a lo que establece el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, y que se espera pues se haga mañana miércoles en sesión del Congreso de Michoacán. El fiscal será suplido en esta ausencia por el vicefiscal coordinador que ocupa actualmente el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, quien ocupó el cargo en lugar de José Antonio Cruz Medina, luego de que este fue designado secretario de Seguridad Pública. Para retomar su responsabilidad antes de concluir el periodo de licencia autorizado, Torres Piña solamente tendrá que notificarlo por escrito al Congreso de Michoacán. Bueno, pues pide licencia entonces el fiscal Carlos Torres Piña, ya se anticipaba, sorprende que lo haga ahora. Habíamos, por lo menos en mi caso, había pensado que iba a esperar Carlos Torres Piña a que se diera a conocer la convocatoria, ver en estricto sentido qué dice la convocatoria para, en función de eso, pedir la licencia y luego entonces tener claro cuántos días iba a requerir. Ahora él, por esta licencia que pide, pues evidentemente está suponiendo que el 22 de julio ya habrá candidato, ya tendrá a su defensor de la Cuarta Transformación, Morena, y bajo esa lógica, si él queda, pues ya no regresaría a la fiscalía, ya pediría evidentemente su renuncia al cargo, si él llega a ser el favorecido por el dedazo de Morena. Si no es así, entonces pues regresará como fiscal general de Michoacán. El tema es si alcanzará a resolverse este asunto el 22 de julio. No se conoce todavía la convocatoria, no se conocen las fechas en estricto sentido, y veremos si no le toca a Carlos Torres a mitad de camino pues pedir una licencia más, prolongarla, si es que no se da por terminado, digamos, el proceso interno en Morena para elegir a su candidato al gobierno de Michoacán. Ya veremos. Hemos estado platicando ahí con varios de los personajes que están levantando la mano en Morena, y me han aceptado que todos reconocen que las encuestas no son determinantes, que las toman en cuenta, que las toman en cuenta nomás tantito o muy poco, que son otras las valoraciones. No reconocen que hay un dedazo en estricto sentido, pero todo mundo lo sabemos que así es, y bueno, así lo han reconocido cuando se los he cuestionado. Por ejemplo, Juan Carlos Barragán se dijo sabedor de que así opera Morena, lo ha reconocido también la propia Fabiola Alanís, quien ya la padeció en la pasada. Ella era la que ganaba todas las encuestas para el Senado de la República, pero le impusieron a Celeste Asensio, que las perdía todas las encuestas, no era ni siquiera de las favoritas. Pero con esta situación de la representatividad que tiene por ser mujer, por ser joven, por manifestarse del ámbito de la comunidad lésbico gay o LGTBI+, como también se les conoce, y además indígena, bueno, pues estas afirmativas le favorecieron para que fuera ella designada, aunque perdiera todas las encuestas. Está el caso de Omar García Harfuch, que el propio Raúl Morón, ayer que lo entrevistamos en Los Demonios Sueltos, también reconoce que las encuestas pues no han sido determinantes y que hay otra serie de valoraciones. Así es que todo indica que otra vez será un dedazo el que elija al candidato al gobierno de Michoacán de Morena, como también ya fue favorecido Raúl Morón en la pasada, donde el entonces dirigente de Morena se le ocurrió incluso decir que no había habido precampaña en Michoacán, que no había habido ni competencia por la candidatura. Imagínense usted, era un listonón de aspirantes, de precandidatos que anduvieron dando la batalla, y a nivel nacional salieron con la terrible de que no había habido precampaña. Y por andar de mentirosos,
le costó la candidatura a Raúl Morón, porque dijeron, no, como no hubo precampañas, no hay que presentar cuánto se gastaron en ellas. Y Raúl Morón tenía ahí una cantidad pequeña, pero al final cantidad invertida en la precampaña. Y como se lo evidenciaron en los órganos electorales nacionales, pues la sanción fue quitarlo por incumplir, quitarlo por mentir como precandidato al gobierno de Michoacán, y le quitaron la candidatura. De ese tamaño los errores de Morena por el dedazo que suelen aplicar en las candidaturas, y que, le reitero, varios reconocen que así opera Morena. Veremos pues qué sucede. Por lo pronto, Carlos Torres Piña ha solicitado licencia. Hoy tiene rueda de prensa a las 7:45 de la mañana. Está convocada en unos minutos más, seguramente para fijar esta postura y a lo mejor dar elementos como estos que le acabo de platicar. ¿Por qué se adelantó Carlos Torres Piña? ¿Por qué no esperó la convocatoria? ¿Por qué corrió el riesgo de pedir solo 30 días, si puede necesitarse 45, 60 o más? Pero bueno, ya él seguramente hablará de esos pormenores hoy en punto de las 7:45 de la mañana. Está convocada esta rueda de prensa. En otros asuntos, sobre el paro de labores de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, el mandatario estatal afirmó. Bueno, primero, instituciones educativas de la entidad se pronunció a favor de la consulta que pretende realizar el gobierno federal para conocer la opinión de los maestros sobre la unidad del sistema para la carrera magisterial y profesores, conocido como UCICAM. Bueno, primero el porcentaje, lo que me ha informado la secretaria Gaby Molina, es muy bajo, que será 0.01%, o sea, no tenemos prácticamente incidencia de paro. Hay algunos, pero son muy contados, ¿sí? Vamos a tener un ciclo escolar completo en Michoacán, y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene toda la razón. Si hay esa razón, pues entonces vamos a la consulta a todas y cada una de las escuelas, para ver realmente qué es lo que las maestras y maestros realmente necesitan, requieren, están pidiendo. Y como parte del proceso de regularización administrativa, la Secretaría de Educación, que encabeza Gabriela Molina Aguilar, encabezó la entrega de 3.376 documentos de reubicación de pago a trabajadores del sector Michoacán. La Secretaría de Educación del Estado entregó 3.376 documentos de reubicación de pago a trabajadores del sector y reportó la atención de más de 30,000 trámites laborales rezagados durante administraciones pasadas como parte de un proceso de regularización administrativa y combate a la corrupción. Durante el acto, la secretaria Gabriela Molina Aguilar sostuvo que los movimientos forman parte de una estrategia para dar certeza laboral al magisterio y reducir los procedimientos burocráticos que durante años obligaron a los trabajadores a realizar múltiples gestiones para resolver su situación administrativa. Hicimos lo que no se había hecho en más de 30 años, tarjetizar. Hoy, lo quiero decir fuerte y claro, y con toda la gratitud que esto implica, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Finanzas Sanas de Luis Navarro, hemos pagado hoy 113 quincenas puntuales, más bonos y prestaciones. Molina Aguilar destacó que en 4 años se dio paso al ordenamiento al interior de la Secretaría de Educación, desde la tarjetización de la nómina educativa, el pago puntual de 113 quincenas y una inversión de 6,000 millones de pesos en infraestructura educativa. Hoy suman 3.376 actos de justicia laboral con diversos movimientos, en particular hoy reubicaciones de pago. Son más de 30,000 trámites, papeles, que hoy yo aquí, en aras de evadir la corrupción, hemos logrado papel certificado con hologramas, firmas digitales
Y todo esto les va a dar a ustedes lo que más queremos, que tengan libertad. Concluyó que en este último año la Secretaría de Educación comenzará el proceso de cierre administrativo de la dependencia para entregar una institución con finanzas sanas y orden en cada una de sus áreas. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y a propósito del ámbito educativo, la semana pasada se dio a conocer este programa o esta acción gubernamental que deberá facilitarle la vida a los alumnos de Michoacán y también a los padres de familia. Me refiero a Mochila Digital. Y para conocer un poco más los detalles de esta acción gubernamental, de este programa, le agradezco al subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación en el Estado, Marco Telles, que nos tome la llamada para abundar sobre este tema. Buen día, Marco. Gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muchísimas gracias, al contrario, por permitirnos platicar con tu auditorio sobre este tema de Mochila Digital, que es una herramienta que nos entusiasma mucho, que ya por fin la pudimos presentar al público y pues ha sido un producto de varios meses de trabajo. Marco, a ver cómo nos lo defines esta herramienta, cómo nos la defines. Es una manera de sistematizar toda la información de cada uno de los alumnos, lo que implica pues la información propia de su origen, pero también todo lo que tiene que ver con sus calificaciones, con su desarrollo académico. Exactamente, es una reforma a la plataforma que ya existía de control escolar, en donde finalmente los maestros ponían las calificaciones de los alumnos, pero ya ahora la transformamos en una plataforma 100% digital, ya trabajada con el equipo del secretario Luis Navarro, con el equipo de la doctora Gaby Molina, para poder hacer una plataforma 100% digital vinculada a la curva del estudiante, en donde cada estudiante va vinculado a un código QR que ya va a poder estar integrando, descargando y viendo de la página de internet de la Secretaría, donde va a estar incluida toda su información de calificaciones, certificados, información particular que pueden ir dando los docentes, incluso la información que se recaba sobre salud que se va levantando en las escuelas. Este programa de salud en tu escuela, pues he estado desarrollando toda esta capacidad de integrar todo en un solo repositorio de información, y esta información va a seguir al alumno durante toda su trayectoria académica, de modo que el alumno que hoy está en primero de preescolar, con esa misma base de datos va a ir siguiéndose hasta que termine su trayectoria académica en la universidad, y bueno, pues podamos ya no solo tener identificados y georreferenciadas las escuelas, los maestros, ahora también alumno por alumno vamos a poder saber exactamente dónde están y cuáles son sus necesidades académicas. Cada boleta de cada ciclo escolar será digitalizada y en su caso almacenada en esta carpeta, digamos, de cada uno de estos alumnos. Cada boleta va a ser sistematizada, así el papá y mamá de familia van a tener clave y contraseña para poder descargarla. Desde luego la información es información confidencial, solo los papás y los maestros van a poder tener acceso a ella con sus claves y contraseñas. Los maestros van a poder dejar ahí notitas sobre, ya no solo sobre la calificación numérica de cada alumno, sino notas sobre de pronto poner, mira, este alumno tiene muchas capacidades y de pronto tiene una habilidad extraordinaria para el ajedrez, o este alumno necesita reforzar un poquito más las matemáticas, le cuestan las ecuaciones. Este tipo de notas las pueden ir dejando, ¿para qué? Para que cuando el alumno cambie de grado o incluso cambie de escuela o cambie de nivel escolar, el maestro que lo reciba sepa dónde tiene sus fortalezas y debilidades y dónde pueden apoyarse más para poder implementar o mejorar sus habilidades, y también fortalecer donde tenga algunas áreas de debilidad. Entonces pues tenemos todo este mecanismo que nos va a permitir trabajar con esto. Este sistema, además de que el papá pueda ya consultar sus calificaciones trimestre con trimestre y descargarlas de la plataforma, igual que descargar el certificado una vez que termine el ciclo escolar, ya no van a haber esperas de un par de meses ni mucho menos. En cuanto los directores carguen la información del ciclo escolar del alumno, se va a poder descargar el certificado de manera automática, esto a partir del fin de este ciclo escolar. Además de esto, ya los papás pueden solicitar la constancia directamente por esta plataforma sin costo alguno. Entonces pues un trámite que llevaba algunos días para poder sacar una constancia ya ahorita va a ser automático a través de la plataforma.
Entonces son algunos de los elementos que nos ayudan a hacer más práctico para los papás. Adicionalmente, se genera una credencial sin fotografía del alumno, donde viene la CURP del alumno, el nombre del alumno, la escuela donde está inscrito y si está activo en esa escuela. Esta suerte de credencial pues puede servir para acceder a algunos beneficios como descuentos en transporte y algunos otros tipos de cosas. Vamos a suponer que un pequeño, un niño o adolescente ya en la secundaria o en la universidad decide cambiar de escuela o va a pasar de un grado a otro. Ya no se van a requerir los trámites de inscripción donde se tengan que llevar documentos, digamos, físicos. Bastará con el QR y que la escuela donde se lleve el cambio, digamos, y revise ese QR y podrá darse, digamos, el trámite. También ahí va a impactar, también ahí va a ahorrar, digamos, tramitología y la impresión de documentos de manera física. Va a ser mucho más fácil eso, pero eso va a ser un poquito progresivo, es decir, ahorita este es el primer año en el que se implementa y no se implementa de manera retroactiva, es decir, quienes ya están en el sistema educativo no tienen todo esto ya precargado, entonces quienes están ingresando ahorita ya van a tener todo cargado y justamente va a ser parte de lo que nos está ayudando a que el trámite de inscripción sea mucho más rápido, a que la información que se solicita a los papás y mamás sea bastante menos complicada y sí va a ser el trámite mucho más rápido. Y sobre todo vamos a poder darle seguimiento al niño y de pronto teníamos la duda de si hay abandono, si no hay, que dónde están los niños que de repente ya no encontramos en una escuela. Aquí con la CURP le vamos a poder dar seguimiento y vamos a decir, mira, ya no está ahorita en tal localidad, pero ahorita ya se mudó y está este mismo niño, en esta otra localidad y nos permite pasar la ruta de estudio mientras sea dentro del estado de Michoacán. Como quiera estamos ya revisando, y lo ha revisado la federación revisó el sistema michoacano, le pareció un sistema muy bueno incluso como referente para implementarlo en otras entidades, y pues la idea es poder tener un sistema único que nos pudiera permitir a nivel nacional dar seguimiento a la trayectoria de los chavos. Sí, claro. ¿Cuándo deberá quedar listo, digamos, la entrega de estas credenciales y que todos los chavos la tengan? Ya el sistema está listo, pero ya para poder empezar a descargar las credenciales, pues la idea es que pueda ser el partir del primer día del próximo ciclo escolar. Okay. Aunque ya ahorita está listo el sistema para poder hacerlo, nos estamos esperando para que puedan arrancar de manera juntos todas las escuelas del primer día del próximo ciclo escolar. Ya ahorita el sistema está funcionando, ya cuando descarguen sus certificados ya es con el nuevo sistema. Todo este ciclo escolar sin que porque ha sido una parte importante para que no significara algo rudo o complicado para los docentes. Todo lo que el docente ve en la pantalla, el director ve en la pantalla para la carga de los datos, es idéntico como lo trabajaban antes. Entonces no fue disruptivo para ellos de tener que aprender un sistema nuevo o cambiarles todo el esquema. Era el mismo sistema para cargar información. Entonces para el docente no se le tuvo que capacitar en algo nuevo, es el mismo sistema para ellos, pero lo que nos genera para la Secretaría es un cúmulo de información que antes no teníamos, pero ya tenemos el control y que nos permite seguir esta trayectoria. Entonces ya está funcionando el piloto automático desde que empezó este ciclo escolar. Vamos a tener nuestros primeros resultados ahora que se entreguen los certificados de manera automática y a partir del primer día del ciclo escolar que ya entra en funcionamiento toda esta otra parte de las credenciales y demás detalles. Muy bien. Entonces nada más para aclarar, por favor, este cambio de grado, digamos, va a ser de la manera tradicional y a partir del siguiente ciclo escolar, pues van a implementarse todos o van a poder implementar todos este nuevo esquema digital. Exactamente, a partir del próximo ciclo escolar ya todos los alumnos van a poder, cada trimestre van a poder revisar sus calificaciones en la plataforma, ahí van a poder descargarlas, descargar sus constancias, descargar sus certificados ya desde todo esto va a ser mucho más rápido de como era antes, ¿no? Ya ahorita los certificados van a ser, a partir del cierre de este ciclo escolar, van a ser ya de manera automática, para que todos los alumnos reciban muy pronto sus certificados. Muy bien. Algo que no haya preguntado y que sea importante que conozcan los papás, también, por supuesto, los alumnos. No, pues agradecer mucho el tiempo, el espacio para platicarlo. Esta ha sido una instrucción hace 16 meses justamente con la Secretaría de Educación. Tenemos que modificar el control escolar. Esto tiene que estar automatizado. Nos reunimos con el equipo
secretario Luis Navarro, de Gaby Molina, y le echamos para adelante y dijimos, bueno, pues tiene que estar en 15 meses, y bueno, pues estamos en el mes de febrero después de eso, y ya con todo eso listo, ya trabajando, y ya presentado incluso a la federación. Entonces, estamos muy contentos y muy animados por este nuevo proyecto de Mochila Digital, pues que sí va a transformar cómo se maneja el control escolar en Michoacán y probablemente en México. No, gracias, pero antes quería hacer este comentario. Bueno, también luego los padres de familia andaban ahí haciendo filas y yendo, por ejemplo, a imprimir actas de nacimiento. Se supone que ya con esto, pues todo eso va a dejar de existir. Sí, se está desapareciendo todo este requisito, pues, sobre todo la de los documentos que técnicamente el gobierno debe tener, pues, Así es. como son las actas de nacimiento y demás. Son trámites que te van retirando como obligatorios. Sí. Y entonces pues ya vamos trabajando poco a poquito también para que ya las escuelas dejen de solicitar. Pero sí, ya ese sistema justamente es lo que promueve, ¿no? Ya no necesitar de este tipo de documentos. Pues felicidades, sin duda un avance, y aprovechar las herramientas que tenemos en materia digital, y qué bueno que se ha implementado este mecanismo. Ojalá que resulte un éxito y que esté operando al 100%, como ya nos señalas, el próximo ciclo escolar. Muchas gracias al subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación en el Estado, Marco Telles, por tomarnos la llamada y explicarnos. Marco, gracias, excelente martes. Muchísimas gracias, un placer, y gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Bueno, pues ahí los detalles, importante conocerlos. Debe de facilitarse pues toda esta tramitología, porque luego llegaba el nuevo ciclo escolar y vete otra vez por el acta de nacimiento y págala y llévala físicamente, y todos los años los mismos trámites. Y así como en el sector educativo, en otros ámbitos como en el de los proveedores pasa más o menos lo mismo. Y luego no te tienes que dar de alta solamente como proveedor en una instancia gubernamental, sino aunque pertenecen al mismo gobierno, te das de alta en varias, en todas aquellas que quieras aplicar. Por ejemplo, los que se dedican a cuestiones de proveedores de los gobiernos del Estado en el ámbito de la construcción o cualquier otro. No basta con tener una sola alta como proveedor en un solo lugar, sino luego tienes que repetirlo en varias. Un asunto arcaico, pero le doy el ejemplo acá en el caso de los medios de comunicación. Si quieres ser proveedor del gobierno del Estado, tienes que darte de alta primero en el área, ahora se me olvidó el nombre, pero ahorita lo recuerdo, pero es un área específica para ello de adquisiciones. Y luego, como eres estrictamente del área de comunicación, tienes que darte otra vez esa alta en el área de comunicación social. Ya luego ellos deciden si te contratan o no alguna publicidad, pero de entrada, si tú quieres aspirar, por lo menos te tienes que hacer el mismo trámite en dos instancias diferentes. Sin duda, arcaico, sin duda denota mediocridad, porque no han podido empatar ese tipo de trámites para hacerlo más sencillo. Pero qué bueno que en el ámbito educativo ya se está dando. Qué bueno, también habrá que reconocer lo que se está dando en el ámbito de las finanzas de Michoacán, pero falta mucho por hacer todavía en el ámbito del gobierno del Estado. Un asunto que también es grave y que resulta incluso hasta tramposo es lo que hace el gobierno del Estado también con la aprobación de leyes y los decretos que luego los anuncian para que van a entrar digamos, legalmente hoy, y para que apliquen hoy tienen que publicarse en el periódico oficial y no se publican. Y luego se publican una semana, 2 o 3 semanas después, con fecha anterior. Y así hay este tipo de trampas todavía, porque no opera de manera adecuada o opera de manera mediocre todavía muchos trámites en el gobierno estatal. Qué bueno que ya se mejoró en el ámbito de las finanzas con Luis Navarro García. Qué bueno que también se empezó a mejorar en el ámbito educativo, como nos lo explica ahora el subsecretario Marco Telles. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga
o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Y estamos de regreso solamente para decirle a usted gracias por el favor de su atención. Hemos llegado a la parte final. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Hasta entonces.